Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Rioja pues es vuestra casa y realmente nos llena de orgullo poder estar aquí con Médicos Mundi y la presentación de su informe. Voy a presentar a los ponentes de esta mesa. Me acompaña Carlos Mediano Ortega, que es presidente de Médicos Mundi Internacional. Nació en Zaragoza en 1962, es licenciado en Medicina, máster en Salud Pública, experto en evaluación de programas y políticas públicas y diplomado en Medicina Tropical. Precisamente Carlos comenzó su trabajo en el sector de cooperación en 1988. Ha sido cooperante en Camerún, en Kenia y ha realizado identificaciones, evaluaciones y seguimientos en varios países como ha sido Guatemala, Honduras, Uganda, República Democrática del Congo, Salvador, Senegal, Bolivia y Perú. Tenemos que saber también que ha sido director de la Oficina de Médicos Mundi de Aragón durante 5 años, en el periodo de 1995 a 2000. Y entre los cometidos actuales de Médicos Mundi tenemos que ha sido responsable de las áreas de proyecto, de estudios e investigación de Médicos Mundi España desde el 2000 hasta la actualidad. Ha liderado y coordinado el proyecto de informe de la salud de la cooperación española junto a otros altos médicos del mundo y ha sido responsable de la elaboración de los planes de trabajo de los países prioritarios para la Asociación de Médicos Mundi. Desde 2007 es el vicepresidente de Médicos Mundi Internacional y desde mayo ha sido nombrado presidente de Médicos Mundi Internacional con 21 miembros en 12 países. A nivel académico, es escritor del máster de evaluación de programas y políticas públicas de la Universidad Complutense de Madrid. También nos acompaña Tomás Castillo Claver, es director general de Dirección de Cooperación Agenda 2030 del Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2020, diplomado en Relaciones Laborales, ha sido responsable de comunicación de Juventud por el Clima Fridays for Future Spain y es miembro de la Federación de Jóvenes Verdes Europeos hasta 2019. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí. También nos acompaña Manel Raimi, jefe de sección de Intervención Socioeducativa y Comunitaria, responsable de cooperación al desarrollo y voluntario en ONGs en labores de formación, implementación de proyectos en tierra. Con lo cual, paso la palabra para que precisamente puedan comentar toda esta cantidad de cosas que realmente es de sumo interés y que en nombre de la Universidad de La Rioja les agradezco que hayan vuelto a confiar en los futuros enfermeros, en los sanitarios de esta universidad, para poder presentar el informe. Muchas gracias. Pero yo empiezo con la presentación. A ver si aquí no. ¿Se oye? No, ¿no se oye? Sí. A ver. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que cuando me ponen el currículo ese tan largo me doy cuenta de lo viejo que soy, porque eso quiere decir que ya he estado muchos años haciendo estas cosas. Bien, hoy vengo aquí a presentaros los datos del informe sobre la salud en la cooperación, el desarrollo y la acción humanitaria que llevamos 20 años haciendo. Cuando empecé este informe a hacerlo en 2001, realmente ni siquiera sabíamos qué íbamos a sacar. No teníamos ni idea. Lo único que sabíamos es que habíamos ido a las autoridades, a las instituciones que hacían cooperación y les preguntábamos, oye, ¿la salud es importante en cooperación? Entonces nos decían, sí. Vale. ¿Cuánto dinero gastáis en salud? Ni idea. ¿Y a dónde va el dinero? ¿Y qué hacéis con ese dinero? Entonces fue cuando 4 ONGs en ese momento, Médicos Sin Fronteras, Salus, Médicos del Mundo y Médicos Mundi, decidimos hacer un informe. Realmente no sabíamos si íbamos a sacar un panfleto, un informe, el Quijote, no teníamos ni idea, porque no sabíamos qué información íbamos a sacar. El primer informe es más delgadito. Luego
pues ya sacamos un informe, ahora ya empieza a ser colorines y tal y cual, bueno, pues ya un poquito mejor. Pero es verdad que si tenéis algún día insomnio, os lo aconsejo, ¿eh? Son tantos datos que a la quinta página vais fritos. Pero sí que nos sirve para una cosa. Nos sirve para valorar qué se está haciendo, o sea, cuáles son los problemas de salud. Estamos analizando todos los años qué problemas de salud hay en el mundo y, sobre todo, qué están haciendo las instituciones, tanto internacionales como españolas, como autonómicas o locales, en cooperación en salud, ¿no? Aquí en España, y acción humanitaria. Bien, ¿qué os puedo decir? Pues que hemos pasado en estos 20 años de una pandemia a otra pandemia. Esto de estar absolutamente centrados en una pandemia no es la primera vez que pasa. En el año 2001, la prioridad mundial, podemos decir, que había en ese momento era la VIH-Sida. Una enfermedad que no sabíamos, o sea, había tratamiento, pero ese tratamiento era muy escaso para muy poca gente. Y realmente, bien, aquí en Europa empezaba a ser una enfermedad crónica, pero en muchos de los países del mundo lo que era una enfermedad mortal. Y de hecho, por eso fue una de las prioridades que se pusieron en ese momento para mejorar la salud del mundo. ¿Qué logros hemos tenido? Pues ahora os comentaré unos cuantos. Hemos disminuido la mortalidad materna infantil a prácticamente la mitad en estos 20 años. Y eso es mucho, ¿de acuerdo? Pero es mucho menos de lo que habíamos dicho que queríamos hacer. Lo que habíamos dicho de que queríamos bajar 2/3 partes y 3/4 partes. 2/3 la mortalidad infantil y 3/4 partes la materna. ¿Y cuál es el mayor problema de salud en el mundo? Yo creo que si os preguntara ahora, no me equivocaría mucho si me dijerais que ahora en este momento es la COVID. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna otra idea? ¿No? Yo es que no creo que el mayor problema de salud sea una enfermedad. Enfermedades existen y van a seguir existiendo toda la vida. Y vosotros y vosotras, como yo, pues trabajaremos por intentar limitar sus consecuencias. Pero el mayor problema es la inequidad. Cada día mueren 830 mujeres por problemas en embarazo y parto. Que si tuvieran un embarazo y parto con condiciones adecuadas no morirían. Cada día. Cada día. Cada día también mueren 14.500 menores de 5 años. Y el 80% de estas muertes son evitables. ¿Qué quiere decir evitables? Bueno, vosotros conocéis que la COVID es una enfermedad nueva, no sabíamos cómo hacerlo, no sabemos cómo gestionarlo. Pues no, estas no. Estas sabemos cómo acabar con ellas, tenemos el conocimiento, tenemos las técnicas, tenemos los recursos para poder hacerlo y, sin embargo, en estos 20 años no lo hemos hecho. Y ese es el mayor problema que tenemos de salud. Unos datos que me gustaría que tuvierais un poquito en la cabeza. Cuando hablamos de salud mundial, muchas veces hablamos de enfermedades infecciosas. Pero 3 de cada 4 muertes son enfermedades no transmisibles en el mundo. Siempre, ¿verdad? Cuando hablamos de África, siempre estamos pensando en malaria, sida, tuberculosis. Bueno, pues os cuento, hace 6 años ya empecé a trabajar los proyectos de Senegal. Y en ese sentido, en los proyectos de Senegal, pues lo primero que hice fue, bueno, mirar a ver qué enfermedades había. Y había un grupo de 30 mujeres de 30 a 50 años, lo de las edades así, porque ahí nunca sabes, ¿no? Y dijimos, vamos a ver la diabetes y vamos a ver la hipertensión. ¿Sabéis? De las 30, 29 tenían hipertensión arterial y o diabetes. Curioso, ¿verdad? A que no nos lo esperábamos eso, yo no me esperaba esas cifras. Entonces, las enfermedades no transmisibles son importantes no solamente aquí, también allí. Y muchas veces lo que se hace es trabajar en una enfermedad o 2 enfermedades. Luego, otro tema que os quiero poner encima de la mesa, porque va a salir bastantes veces en la explicación, va a ser el tema de que trabajar en salud no tiene solamente implicaciones sanitarias, tiene implicaciones económicas. El 10% del PIB mundial está relacionado con la salud. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que también hay intereses económicos que se interrelacionan mucho con el trabajo de salud. Y por último, os quiero comentar que lo que hemos estado haciendo hasta ahora en general ha sido recoger unas enfermedades e intentar acabar con ellas individualmente. Por así decirlo, esto es los problemas de salud del mundo y lo que hacemos es nos ponemos unas orejeras y vamos a por esto. Sea malaria, sea sida, sea tuberculosis, sea materno-infantil.
y dejamos fuera pues un montón de cosas. Por ejemplo, cuando se habla de sistemas básicos de salud, muchas veces se hablaba de la salud materno-infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotras, ahora sí, porque tenéis la edad, pero si tuvierais 55 años y tuvierais un mioma, como yo he visto en Camerún, pues no estaríais dentro de las prioridades mundiales. Porque, como no sois madre en ese momento y no es un problema de salud materno-infantil, pues no estaríais dentro. Entonces hay muchas enfermedades que se han quedado fuera de los programas y prioridades. Entre ellos, a mí, yo quiero destacar la salud mental. 700.000 muertes al año. Y es verdad, los últimos datos que hay, es verdad que eso es un 20 y pico % menos que en el año 2000. Pero se considera, por ejemplo, que la COVID habrá aumentado muchísimo el número de personas de suicidio, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que para trabajar en salud, lo que tenemos que hacer es fortalecer los sistemas de salud. No podemos luchar enfermedad con enfermedad. Siempre digo lo mismo. El sistema sanitario es como una pizza. La base de la pizza. Si tú haces un programa de malaria, de tuberculosis, me da igual, de cáncer, de diabetes, de lo que quieras, pero esta masa no es fuerte, pues ese programa se caerá, ¿no? Y eso es lo que no hemos hecho, ¿eh?, en este tema. Y la inequidad se ve aquí. El 85% de estas muertes de enfermedades no transmisibles, por cánceres, diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, todas estas enfermedades, se dan en países de renta media y baja. ¿Qué es mortalidad prematura? Son antes de 65 años. O sea, la mayor parte no se da en nuestros países, se da en los países más empobrecidos. Casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de salud. Y no me voy a enrollar, pero como os acabo de decir, lo de servicio básico de salud, ¿quién define básico? Bueno, tendríamos para 7 horas de charla. Aquí hablamos de las muertes de menores y mujeres, y mirad la diferencia entre la mortalidad, por ejemplo, de Nigeria y de España en la cuestión de mortalidad infantil. 220 veces más en Nigeria que en España. O la mortalidad materna, las regiones europeas y las regiones africanas. África es el lugar donde más problemas de salud existen. En el sudeste asiático también la mortalidad materna es muy alta. Y América Latina es el lugar donde más diferencias hay entre ricos y pobres. O sea, cada continente tiene su especificidad. Bien, ¿qué se dijo en el año 2000? Oye, SIDA, malaria, tuberculosis, mortalidad infantil y materna son nuestros ejes. Y estuvimos 15 años con los objetivos del milenio trabajando eso. La idea en ese momento era, si trabajamos esto, que es lo que mayor carga de enfermedad tiene, pues bajamos la carga de enfermedad mundial. Bueno, pero esta persona que veis aquí es una persona en Senegal. ¿Vosotros creéis que su problema es SIDA, malaria, tuberculosis o materno infantil? No es ese el problema, ¿verdad? Y este tiene las ruedas bien. Porque, bueno, tenía que decir a nosotros que tenía... Este necesita otro tipo de ayuda. Sí que hemos conseguido cosas en el SIDA, sí que hemos conseguido cosas en malaria y tuberculosis, por supuesto, faltaría más. Se ha puesto mucho dinero y hemos conseguido grandes datos, como podéis ver aquí, el tema de la malaria, que hemos bajado 409.000, aunque os he de deciros que el último año ha subido. Y ha subido porque estos programas verticales, cuando deja de haber ayuda externa, si el sistema no lo mantiene, pues se debilita. ¿Pero esto mejora la salud mundial? Pues en parte sí, pero no toda. Y luego no puedo dejar en este pequeño panorama general de que veáis dónde están las crisis humanitarias en el mundo. Porque normalmente hemos estado en los últimos años trabajando las crisis de Asia, ¿vale? Pero si veis el número y dónde, vuelve a ser el continente africano donde más problemas hay. De hecho, el 50% de la gente que necesita ayuda humanitaria en el mundo no la recibe. No recibe nada. Nada. A pesar de los llamamientos de Naciones Unidas. Bien, y en este panorama, que es un poco deprimente, ¿no? Pero bueno, hasta cierto punto. O sea, quiero decir que cuando estás ahí tú ves que son, digamos que posiblemente en nuestra visión, vamos ahí y decimos, ay, qué pobres, ay, qué tal. Y la gente ahí, bueno, pues a veces, bueno, hasta son felices en algún momento dado de su vida. O sea, no están todo el día llorando ni nada por el estilo, pero en este panorama llegó la COVID. Y esto es lo que veis de la COVID. Y os voy a preguntar una cosa. A ver qué idea os sale.
Fijaros, ¿cuánta gente murió de COVID el primer año? El primer año que no teníamos vacunas, ¿vale? No teníamos nada. Murió 1,8 millones de personas. En 2021, que tenemos vacunas, han muerto el doble. ¿Por qué creéis que pasa esto? Voy a coger y os voy a apuntar la nota porque veo que estáis así un poco agotados, que no os voy a poner nota yo, ¿eh? Y que además a lo mejor dais una solución que ni se me ocurre y digo, uy, está la apunto para el próximo informe. ¿Perdón? Ese es uno de los datos. Al principio no se registraba nada, ¿vale? Y esta es una de las explicaciones. Pero las estimaciones por lo menos hablan de que posiblemente sería la mitad de la gente la que no estaría registrada, porque a mitad de año 2020 empezó ya a haber un cierto registro de las cosas, ¿no? Pero esa es una de las causas más importantes. Por eso os quiero decir que cuidado con los datos, porque los datos los carga el diablo. Y a veces las estadísticas te sirven un poco para confundir. Esto pasa como cuando tú llegas a un centro de salud en África y pones un centro de salud. ¿Sabes lo que pasa? Lo primero que pasa, que aumenta la mortalidad, porque la registras. ¿Mm? Y al registrarlo dices, oye, es que el centro de salud mata más gente. No, no, es que mata menos, pero ahora registramos más, ¿vale? Y ese es uno de los elementos más importantes. Pero posiblemente también tenga que ver que no hemos conseguido verdaderamente producir vacunas para todo el mundo ni hemos sido equitativos en la distribución del planeta. Y donde mayores problemas de salud hay, han tenido problemas de distribución muy importantes de los recursos. Esto es la mortalidad, ¿vale? Muertes, y el azul es los casos en relación con el mes anterior. O sea, si os fijáis, pues por ejemplo aquí, mucha subida, luego baja, sube, baja, pero no tenemos a la COVID controlada en el mundo, ¿eh? Para nada, para nada. ¿Mm? Y hablo del mundo, no hablo de Europa, no hablo de España. Bien, lo que sí que está muy claro es que las otras enfermedades no han desaparecido. Y hemos trabajado como un iceberg. Solo veíamos COVID, pero debajo estaba malaria, cánceres, tuberculosis, hipertensión, diabetes. Y no han desaparecido. Sí que hay una cosa, y es una teoría solamente, que creo que ha pasado, y es que igual que pasa con la naturaleza, con los grandes animales, yo creo que los virus y tal a veces también compiten por sus espacios. Y ha sido muy curioso que en el año 2000, por ejemplo, aquí en España, la bronquiolitis, que suelen ser en enero, febrero, tal, pasó a agosto, cuando bajó en un momento dado la COVID, ¿no? Es como si también compitieran entre ellos por sus espacios, ¿no? Pero eso es una teoría solamente, ¿eh? Solo os lo comento. Pero sí que es verdad que las demás enfermedades han seguido. ¿Y cuál es el problema? Y fijaros, que es la enfermedad infecciosa que más muertes ha provocado en el mundo por una sola causa. ¿Eh? Si hablamos de las enfermedades diarreicas, que son varias causas, pues mata más. Pero claro, la COVID-19 estaba en 1.800.000, luego 3.600.000, 9 millones de cáncer y 18 de cardiovasculares. Hay otros problemas de salud en el mundo y han seguido estando. No han desaparecido. Estos no desaparecen porque esté la COVID. ¿Mm? Y sin embargo no les hemos mostrado la atención suficiente. De hecho, el tema ha sido que se han interrumpido los programas de todo, enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas en todo el mundo. Y esto posiblemente provocará, aún no tenemos los datos, un aumento de mortalidad y un aumento de morbilidad en estas enfermedades. Bien, a partir de 2015 lo que hacemos son tener los objetivos de desarrollo sostenibles, que de lo que se habla es de trabajar 17 objetivos, el tercero es el de salud y bienestar, de manera integral, integrada y para no dejar a ninguna persona atrás. Lo que se busca es, digamos, que haya un desarrollo mundial equitativo, ¿no? El problema es que no dicen cómo se hace eso, porque no es fácil, ¿no? Y en salud, pues es un fondo de saco que han metido lucha contra enfermedades, políticas, estrategias, en fin, de todo. Al final, lo que cuenta es, desde mi punto de vista, al final yo creo que el eje es la cobertura sanitaria universal. Esta cobertura sanitaria universal, que es más población cubierta por el sistema sanitario, más servicios para la población y menos pago individual de las personas por acto médico. Porque este pago aquí, bueno, pero cada año se empobrecen 90 millones de personas por sus gastos de salud. Porque tienen que elegir entre gastar en salud o dar de comer a sus hijos, o darles educación, o darle lo que sea, ¿vale?
Entonces, son 90 millones de personas cada año. Entonces, esto es lo que busca la cobertura sanitaria universal. ¿Y lo estamos consiguiendo? No. Y no antes de la COVID. O sea, no por la COVID. Antes de la COVID ya no estábamos consiguiendo esto. En teoría era para 2030, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en los próximos años para, no creo que lleguemos, pero por lo menos acercarnos a conseguir por lo menos lo que estaba previsto. Todos estos problemas de la COVID-19, yo creo que hay un momento dado que vamos a tener que reflexionar muy profundamente de por qué la COVID-19 ha provocado lo que ha provocado y por qué las soluciones de la COVID-19 no se han extendido como se tenían que extender. Y tiene que ver con los modelos económico, político, social, incluso ecológico que tenemos en este momento. Un modelo económico que lo que busca es un beneficio infinito. Yo no veo ninguna empresa que diga este año no quiero beneficios. Un crecimiento también infinito. Hay que seguir creciendo. Y donde la competencia entre las empresas es la manera de controlarlas, ¿no? Ahí dice, ay, tiene que haber competencia entre empresas porque si no, en vez de buscar alianzas. Un modelo político que está muy polarizado. Y bueno, pues ha habido luchas entre China y Estados Unidos que han dificultado una solución global de la COVID, claramente. Que también tiene mucho que ver con los populismos, que tiene mucho que ver también con una cuestión social. Y es, socialmente estamos en sociedades donde la individualidad está por encima del colectivo, de muy, o sea, hay mucha diferencia y además buscamos y encontramos además soluciones inmediatas o queremos soluciones inmediatas a todo. Todo lo queremos antes de ayer. Y donde hay una comunicación global que dificulta la autocrítica, porque tú vas a encontrar siempre en la red, si yo digo que he visto a los Beatles todos vivos ayer, estoy convencido que monto un grupo y como mínimo 1000 personas se me apuntan. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encuentras gente que piensa como tú, al final dificulta que tú digas, oye, pues si no hay nadie que piense como yo, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿No? Todo esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la COVID-19. ¿No? Y ecológicamente, bueno, estamos expresando al planeta de tal manera que vamos a ver qué pasa. Bien, lo primero es que cuando tenemos un problema mundial, miramos a ver quién nos lo va a solucionar. En teoría sería la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Quien es digamos, la estructura a la que todos miramos. Pero ¿tenemos una estructura de salud adecuada para luchar esto? No. La OMS está debilitada. No tiene recursos suficientes. Solamente el 18% de su presupuesto es lo que pagan los países. El otro es voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? Que si yo quiero trabajar esquistosomiasis, pongo dinero y el programa de esquistosomiasis va a ser así de gordo. Y al lado el de leishmaniasis se va a quedar así. No tienen dinero y capacidad de decir, ahora voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Y luego los países pues, tampoco le hacen mucho caso. Entonces necesitamos una OMS mucho más fuerte, mucho más independiente, mucho más transparente e incluso más participativa. Porque cada vez más los espacios de la sociedad civil se están reduciendo. Otro de los problemas es que este modelo económico lo que hace, claro, como buscas beneficio, ¿qué pasa? Pues que las empresas lo que hacen es deslocalizar. Lo vimos con las mascarillas, ¿verdad? Y con los guantes y con los medios de protección. Y lo estamos viendo con las vacunas. Pero antes también pasaba. No es algo de la COVID. Aquí había escasez, aquí en España, escasez de vacunas de hepatitis hemos tenido. En Francia y en Estados Unidos no había, durante algunos años, había una escasez muy grande de penicilina. Penicilina, estamos hablando, de algo muy básico. ¿Por qué? Porque solo hay muy pocas empresas y, por ejemplo, la de penicilina, de las 4 o 3 están en China. De hecho, para mí, uno de los mayores temas que habrá que afrontar en algún momento es que el 80% de los principios activos de todos los medicamentos se hacen en China e India. Si China e India se ponen a pelearse y eso se corta, vamos a tener un desabastecimiento de todos los medicamentos en el mundo. Pero como somos, hasta que no nos pase, no haremos nada. Pero bueno, por lo menos yo lo digo, me quedo así ancho. Con el tema de las vacunas, tenemos cinco elementos o 5 problemas que hemos tenido en la vacunación. El primero es la investigación. 321 vacunas de COVID-19.
¿En serio que necesitamos investigar 321 vacunas diferentes cuando las líneas de estudios que veis a la izquierda son 10? ¿No hubiera sido mucho más fácil hacer 30 vacunas, 3 por cada línea, y que la gente se hubiera unido, aliado, para hacer una vacuna mejor, más, con más efectividad, con menos efectos secundarios? Pero el modelo ese económico que os digo no fomenta esto. Segundo problema, la producción. La producción, hace ya años que ya dije que no tenemos la producción suficiente, ¿no? A la mitad de la población, nos quedamos a la mitad de la población mundial, producción en un año de vacunas, ¿no? Y no hay en África, no hay en América Latina, no hay sitios, o sea, hay regiones donde no tienen capacidad y deberíamos buscar la capacidad. Mirad, estas son las variantes de interés de COVID-19 en noviembre, creo que esto lo hice, no sé si habrá cambiado alguna, pero tenemos las preocupantes y las de interés. ¿Qué diferencia hay? Las preocupantes son las más que tenemos que tener mucha alerta con ellas. Y las de interés son un poquito menos, o sea, están en un nivel un poquito más bajo, pero ojo, hay que seguir vigilándolas. Entonces, como veis aquí, tenemos Mu en Colombia, Lambda en Perú, que son de interés. Y preocupantes teníamos la Gamma en Brasil, Beta en Sudáfrica, Delta en la India y Alfa en Reino Unido. De Beta salió Omicron. ¿Vale? La variante esta pasó de preocupante a variante, porque es preocupante, ¿por qué? Porque puede ser, puede ser mayor transmisibilidad, mayor virulencia o que pueda dar un salto a algo peor, ¿vale? Es verdad que si el virus sigue siendo inteligente, las próximas variantes no van a ser tan letales. Si es inteligente, porque yo separo los virus tontos y los inteligentes. También lo son. ¿Cuál es el inteligente? El que no mata muy rápido. Porque el que mata muy rápido, como el ébola, acaba con la gente y ya no se transmite más. Y el inteligente es el que dice, bueno, yo te voy a dejar y así puedo transmitir mucho más. En principio, Omicron es más inteligente que el anterior, que Delta. Vamos a ver si la siguiente, que tendremos siguiente. No sé, o sea, lo que no vamos a saber es si va a ser tan grande o si va a ser al final mucho menos o lo que sea, pero vamos a tener, porque las epidemias van así, por ciclos, ¿no? Y depende de dónde, en qué momento estés mirando, dices, qué bien lo hago. Yo me acuerdo al principio cuando había países que me decían, qué bien lo hago, fíjate, qué gestión más buena. Y luego cuando estaban aquí decía, ¿y ahora qué? Entonces, hay que tener un cuidado con estas cosas. Bueno, y a nivel de distribución general, pues la OMS intentó con COVAX, que fue una herramienta que dijo, oye, compro yo las vacunas y las distribuyo por el mundo. Y los países ricos le dijeron, ¿qué? ¿Cómo? 56 acuerdos bilaterales se han hecho entre 2020 y 2021 de compra de vacunas, en vez de que fueran una compra única. ¿Qué hace eso? Competencia, otra vez volvemos a esa palabra. No transparencia, no sabemos cómo se han hecho esos acuerdos, ni qué se ha conseguido. Se han precomprado montones de vacunas. En Europa, pues yo creo que para 3 veces la población. En Japón, Canadá y ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Japón, Canadá creo que era 10 veces para la población. De verdad que necesitábamos eso. O sea, la emergencia ha hecho que la gente lo compre así. Así que no es de extrañar que esto pasaba a finales del año, ¿no? Donde pues España tenía, ahora estamos en un 83%, me parece, de vacunación total, y Senegal un 5%. África teníamos 10 y aquí teníamos dosis por 100 habitantes, ¿eh? Y en Europa teníamos 104. Todo esto lo explica. Y luego el último elemento, bueno, hay otro elemento que habría que trabajar, que es el tema de la distribución, porque una vez que hay esa distribución mundial, a cada país la tiene que hacer en su país. ¿Y cómo lo haces en zonas rurales de África, donde la gente está aquí y allá con muchas dificultades? Eso no se trabajó, pero como en África no ha llegado, pues tampoco ha habido mucho problema. Pero eso se tendría que haber trabajado. Y el último es la aceptación de la población. Ya estamos en una dicotomía. Hay países que están pidiendo vacunas y hay otros donde hay vacunas, pero la gente no se quiere vacunar. Y es porque la población no ha participado y hay unos grandes problemas con la comunicación que hay que resolver, ¿no? Para mejorar esto. Porque un nuevo determinante para mí de la salud es la comunicación. Las fake news se distribuyen a 100 veces más personas que la realidad. Y luego están las fake news científicas.
una de las cosas que más problemas está dando es que la gente cada vez más no diferencia entre evidencia científica e interés económico. No es normal que quien primero nos diga que la vacuna es eficaz no sea una institución pública, sino que sea la propia empresa que nos va a vender la vacuna, ¿no? O sea, si yo voy a un concesionario de coches y el tío me dice, el coche que tengo es estupendo, una maravilla, ¿qué hago? Digo, bueno, me lo creo, pero miraré un poco más, ¿no? Bueno, pues ahora quien primero nos está informando, quien primero nos informa es la empresa. En vez de ser el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas o el CDC de Atlanta o cualquier otra institución pública que habría que haberle dado muchos fondos para que ellos hubieran sido los que hicieran esos estudios. Y dijeran sí, porque no sé si os acordáis, pero al principio entre las vacunas había una discusión de yo llego primero, no, yo he hecho el primero, ¿no? Y eso genera a la población muchas dudas, ¿no? Bien, y por último, seguridad sanitaria no es sanidad global. O sea, como hemos visto, hay otros muchos problemas. O sea, ahora están trabajando el documento de seguridad sanitaria mundial. Nosotros hemos hecho algunas cosas y hemos visto que no nos hacen caso, claro. Como por ejemplo que se estudien cómo se han vulnerado los derechos de las personas por las medidas restrictivas de la COVID. Ha habido periodistas encarcelados, ha habido gente que también se ha visto limitada su expresión, ¿no? Y todo en aras de decir, no, es que hay que luchar contra la COVID, igual que también se ha usado a veces el terrorismo, ¿no? Pero bueno, se está haciendo, se está intentando mejorar, yo creo que no va a ser suficiente porque se dejan cosas, pero además no podemos olvidar que tenemos otras cosas que hacer. Y por último, lo que en el informe también hablamos de la relación de salud y cambio climático, en dos líneas. ¿Cómo la salud, cómo el cambio climático afecta a la salud? ¿Vale? Eso yo creo que tenéis, en el informe os explico mucho, olas de calor, cambios en las enfermedades, etcétera, etcétera, migración de personas, etcétera. Hay otro elemento que no sale normalmente en un documento del Lancet Countdown, que es donde nos basamos, que es qué factores afectan al cambio climático y a la salud, por ejemplo, la contaminación aérea, ¿no? Y lo que quizás sea más novedoso para vosotros y vosotras sea cómo trabajar en salud, cómo nuestro trabajo afecta al cambio climático. Yo no sé si sabéis, pero si hiciéramos un país que fuera el país servicios sanitarios del mundo, sería el quinto país que más gases invernadero emite. Los servicios sanitarios. Es el 4,4% de todos los gases invernaderos los destinan el sistema sanitario. Tenemos una responsabilidad. Aquí, nosotros, con esto. Es verdad que el 74% son de las empresas, no del propio sistema, sino de las empresas farmacéuticas, del transporte, tal. Pero tenemos que hacer algo, porque también es nuestra responsabilidad. Bien, ¿qué ha hecho el conjunto de donantes? Pues en estos 20 años ha duplicado la ayuda, o sea, ha aumentado mucho. Y es verdad que en 2020 se ha conseguido un montón de dinero. Que no os equivoquéis. Es el 10% de lo que se ha gastado en armas. O sea, y claro, yo siempre digo, este modelo social que os digo, ¿qué modelo social queremos? ¿Uno de cooperación o de confrontación? Por ahora gana confrontación. Pero sí que ha aumentado y está aumentando la ayuda oficial de desarrollo. Vale, de acuerdo. El problema es que incluso con ese aumento se ha llegado solo al 0,32%. Yo creo que ya conocéis la cifra 0,7. Solo 6 países lo consiguen. Y solo uno, Reino Unido, por ley. Ahora en este momento en España se pretende que también sea por ley. Y esperemos que se consiga. Porque España, como veis, y contrariamente a lo que le pasaba al conjunto de donantes, la crisis anterior hizo que la cooperación fuera prescindible y bajó mucho. Y ahora en este momento está subiendo. Pero, por ejemplo, mientras la salud en el conjunto de donantes es el 12%, más o menos está un 15% más o menos 3 en estos años. En España, y eso que ha subido un montón, en 2020 era el 7,5. Estamos muy lejos de la media del conjunto de donantes. Y eso, pues tenemos que darle una vuelta. La cooperación descentralizada, pues explicaros que hay muchas maneras de analizar, pero yo creo que la más justa es decir, ¿cuánto dinero gastas por habitante cada comunidad autónoma? Porque claro, no puedo, si comparamos el dinero del presupuesto que tiene Andalucía con el de La Rioja, pues evidentemente La Rioja, el presupuesto de AOD o de salud es poco. Pero si comparamos con cuánto gasta por habitante, La Rioja gasta
Es la cuarta comunidad, gasta 6 y pico euros por habitante, que es 2 euros más que la media del conjunto de comunidades autónomas, ¿no? Esto es también cómo se movieron la cooperación autonómica y locales durante la evolución de estos años, y esto muestra también que esa idea de que la cooperación es prescindible en esos años fue de las instituciones, pero yo creo que también incluso de las personas. Y ahora nos estamos dando cuenta con la COVID, vaya, que es que resulta que sí, que es verdad que vivimos en un mundo interconectado. Bien, esta es la evolución de la cooperación de La Rioja, llegó a casi desaparecer y ahora está subiendo, y el año que viene, bueno, este año, en teoría, 2021, perdona, porque no tenemos los datos agregados, subirá más. Se gastó 2 millones de euros en cooperación y 100.000 en salud. Salud bajó muchísimo. Salud se quedó en el 35% de 2019, pero estas subidas bajadas son normales. Y luego hay un montón de ayuntamientos aquí que trabajan en un fondo de cooperación que tiene una cosa muy positiva, y es que eso aumenta el impacto de las actividades. Lo que sí que hay que mejorar es la manera de visibilizar esos apoyos de los ayuntamientos al fondo de cooperación. Y por último, bueno, pues esto, fijaros qué porcentaje de salud, el 4,86%. O sea, la salud en La Rioja en 2020 fue muy pequeñito. Y es verdad que, bueno, pues ya te digo, el año anterior fue un 19%, y que a veces sube, baja, ¿no? Y que a veces también depende incluso de las propias organizaciones que presenten proyectos o que no presenten. Bien, en cuanto a acción humanitaria también le pasaba lo mismo, que está muy baja comparado con más o menos a la mitad, pero resulta que aquí hay un problema con la asignación, de dónde metemos el dinero, cómo se meten los datos, ¿no? Que es muy complicado. Y si se metieran todos los datos de acción humanitaria, pues posiblemente, vamos, esto se dispararía, pero a la vez a salud se quedaría cero, con lo cual es complicado. Y esto es un poco cómo se ha movido la acción humanitaria, que veíamos que 2014 no tenía y que luego subió un montón, y que, bueno, pues está en esos problemas. ¿Cuáles son los retos que creo que todos vosotros vais a tener que enfrentaros en vuestro trabajo, de alguna manera, en el futuro? Pues yo creo que son estos. La inequidad en salud, que ya hemos hablado. Cambio climático de salud, que ya hemos hablado. Resistencia antimicrobiana, en 2050 se espera que mate más personas que el cáncer en el mundo. Ya hemos visto que el cáncer era la segunda causa. ¿Por qué? Bueno, porque es muy largo, si no, esto da para otro día. Pero bueno, nuevas pandemias, porque van a venir, porque estamos en un mundo globalizado en comunicación, transportes, y van a venir. Y el tema de la digitalización de la salud, incluyendo el tema de la comunicación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Fortalecer los sistemas públicos de salud, que son los garantes de la equidad. Gobernanza, atención primaria, gobernanza mundial de la salud, fortalecerla también, ¿no? ¿Y cómo? Cumpliendo los compromisos que tienes, innovando no solamente tecnológicamente, innovando en políticas. Tenemos que ser valientes y buscar políticas nuevas. El mundo ha cambiado mucho desde que yo estuve en Camerún, donde yo, si a mi mujer, yo me moría, yo sabía que tardaba un mes mi mujer en enterarse que me había muerto. Un mes. Eso ha cambiado completamente. Y seguimos manteniendo políticas de hace 40 años. Tenemos que innovar. Tenemos que trabajar la salud global pensando que la salud no es solamente sanidad, el agua, muchas otras cosas, el género, son determinantes de la salud. Y que tenemos que trabajar anteponiendo el derecho a la salud a beneficios comerciales, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente, Cordaid, que es una rama de internacional, médico internacional, pues puso una frase que me gusta mucho, ¿no? Y es básicamente: el mundo entero no estará a salvo hasta que todos los sistemas de salud sean fuertes y no débiles. Y bueno, pues aquí tenéis una página web, Coopera Salud, yo os la aconsejo. Aquí tenéis muchos datos y tenemos, no sé si saldrá, un pequeño vídeo. Determina en gran medida cómo se van a resolver. Porque cuando los países colaboran para acabar juntos con un problema sanitario, los resultados acaban llegando. Pero cuando ponen los intereses nacionales por encima de la salud global, las personas más vulnerables lo pagan. Médicos del Mundo y Medicus Mundi llevamos 20 años analizando la aportación que hacen España y el resto del mundo ayuda oficial al desarrollo en salud. Y podemos confirmar que esas decisiones
han supuesto una diferencia vital para millones de personas en todo el mundo. Ahora que hemos comprobado el poder que tiene la salud para cambiar el mundo, debemos preguntarnos, ¿cómo queremos afrontar los retos sanitarios del futuro? ¿Con recursos compartidos para poder hacerles frente? ¿O preocupándonos solo de nuestras fronteras? ¿Con planes de acción previsores y coordinados? ¿O dejando a las personas más vulnerables en el último lugar una vez más? El momento de decidir es ahora. Impulsemos hoy la salud del mañana. Bueno, pues esto era todo lo que tenía que contaros. No sé si, bueno, habléis vosotros y luego se preguntan, ¿no? No se oye. Vale, ahora sí se oye, ¿no? Aquí no se oye bien. Bueno, pues, Carlos, es que yo, me pasó lo mismo el año pasado, después de lo que me cuentas tú, yo no sé qué contar, la verdad, porque lo dejas todo bastante bien explicado, sobre todo en la parte de los datos. Y es que cuando estabas dando la rueda de prensa, hablaba con Elena, hablábamos de cómo veíamos los datos, ¿no? Y notábamos la diferencia entre los datos que nosotros manejábamos y los que daba la Dirección General de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con los datos de cooperación estables. Sí que es cierto que se puede presentar muchísimo más proyectos en cuanto a salud por parte de la Reja, pero aparte de los que nosotros ya gestionamos en nuestra convocatoria, que tenemos en esa convocatoria, y que gestiona bien el Ayuntamiento de Logroño, que son 3 o 4 maneras, ¿cuántos proyectos son? 3 proyectos, además son los 3 de salud, más el cuarto que se haga a través del Fondo de Cooperación, que además es de Médicos Boom y el proyecto, pero sí que se puede presentar más, pero también es cosa nuestra como gobierno, pero que tenemos entre nuestras prioridades la salud dentro de nuestro plan director que termina este año, pero también es cuestión de las organizaciones que quieran presentar sus proyectos, pero también viene mucho también de la educación que nosotros recibimos aquí como en occidentales o como primer mundo o como o como mundo con posibles, ¿no? A la hora de ver nuestra propia salud. Si ya lo decías tú, si le hemos dado prioridad a la COVID y hemos dejado de darle prioridad a otras infecciones como el VIH, hace poco había un informe de noticias que en Reino Unido habían aumentado los casos de VIH, además en personas heterosexuales, cosa que no había ocurrido nunca, ¿no? Pero también a la falta de prioridad que estamos dando a otras enfermedades porque estamos centrándonos en la lucha contra la COVID. Está muy bien, porque tenemos que hacerlo, tenemos que saltarlo, pero también no tenemos que dejar de vista las otras enfermedades. Hablabas de los datos de las comunidades autónomas. A mí me alegra mucho que seamos la cuarta comunidad autónoma con el presupuesto tan pequeño que tiene esta comunidad, al ser muy pequeñito, 300.000 habitantes. Somos la cuarta comunidad en dinero que damos por habitante en cooperación. Nuestra intención es seguir haciéndolo, pero para eso también necesitamos que la gente, que la ciudadanía, que vosotros, que desde aquí también creáis en lo que hacemos en cooperación y por qué hacemos la cooperación. Está muy bien que dediquemos mucho dinero a la cooperación, pero también queremos que vosotras os sintáis interpeladas también en la cooperación en este tipo de organizaciones como Médicos Mundi, como Médicos del Mundo, podáis acercaros, ver el trabajo que están haciendo esas organizaciones y, ¿por qué no también echarles una mano en lo que puedan necesitar? Seguro que ellos están encantados de recibirnos, ¿no? En cuanto al trabajo que hacemos desde la Dirección General, pues aparte de colaborar en la elaboración de la ley estatal, que busca ese 0,7% por ley, de hecho en el borrador que se ha presentado lo impone, nosotros también estamos preparando la elaboración de nuestra propia ley de cooperación. Hay que actualizarla. La última ley de La Rioja es de 2003-2004, ha pasado casi 20 años de esa ley. Seguramente muchos de vosotros, eres muy pequeños, o todavía no habéis ni nacido cuando esa ley. Ha cambiado, dices porque no habéis ni nacido todavía con esta.
No, no, sí, sí, pero yo seguramente también he nacido con la ley de cooperación anterior. Y, y hay que actualizarlo, ha cambiado muchísimo. Hace 20 años no se hablaba de la crisis climática y ahora es uno de los mayores problemas de salud a los que nos enfrentamos, no solo aquí en Europa, sino también en los países del sur global. Entonces, eh, queremos que esta ley se actualice a 2022, a los objetivos de desarrollo sostenible. No estaba hecho, yo creo, con los objetivos del milenio, la antigua ley, porque esta ley lo actualizará, recogerá más todas las demandas que está haciendo eh, la juventud. Yo no, la verdad que no puedo añadir mucho más a todo lo que has comentado, porque me parece que es un estudio que está bastante, bueno, que recoge todos los datos que nosotros, bueno, que son los que nosotros lanzamos. Lo que sí que dejo para siguientes estudios es cómo se reparten los datos, que se meten los datos, para saber qué es lo que va directamente a salud, o son proyectos que en principio se van a salud, como algunos de los proyectos que se están haciendo a través del Ayuntamiento de Logroño, pero que se pueden meter como infraestructuras, se meten como otro tipo de cosas, pero al final el objetivo final sigue siendo la salud, porque con lo que tú has dicho también, si contamos esos datos, al final aumentaría muchísimo la cantidad en salud. Y también pues animar a toda la gente a todas las organizaciones que sigan proyectos a que metan proyectos en salud. Al final, de esta dirección general y de este gobierno son las prioridades, la salud. También necesitamos que muchos de los proyectos no solo vayan a construir escuelas, por ejemplo, ¿no? Porque también hablabas tú de la comunicación. Al final, el problema también es lo que vende también, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es más fácil vender la foto, en el periódico se ve mucho, ¿no? La foto del voluntario que va a algún sitio y se hace la foto, porque queda bonito con quien vive pues, en un país de África y demás, que el trabajo de investigación, el trabajo que se hace todos los días en los países internos, como habéis hecho para nosotros, ¿no? Pues bueno, pues hay que empezar a ver, o empezar a valorar más que cómo hacer la foto y cómo comunicar el trabajo que hacemos desde el sector, que bueno, hay que empezar a valorarlo así, más que otra cosa. Bueno, me toca. Desde Medicus Mundi nos dijeron que nos invitaban a venir aquí, como hemos dicho el año pasado, pero no fue el año pasado, ¿no? Sí, ¿Fue el año pasado? O yo. Qué largo, ¿eh? No. Es que tengo este problema, joder. Traigo el COVID, que me he perdido de años, y hay cosas que ya no sé cuándo son del año pasado o del anterior, y ahí me lío un poco. Este año creía que me iba a librar porque tenía que estar aquí concejal, y bueno, como siempre, temas de agenda, y al final me toca. Y me toca decir, a ver, yo qué narices vengo a decir aquí, de verdad, pero bueno, me da igual que sea como técnico que si fuera como concejal, o sea, porque aunque esté muy acostumbrado a hablar en mesas, pero cuando es de este tema de cooperación al desarrollo, yo al menos me hago pequeñito y qué digo después de escuchar a Carlos, después de ojear, que solo he ojeado el informe de salud vuestro que presentáis hoy, o de otros informes como, bueno, por la organización en la que colabora también, el informe de Oxfam. Y entonces dices, y uno que viene aquí a representar una institución, aunque no la represente políticamente, pero como técnico me estoy comprometido, ¿no? Pues no dejo de tener cierto bochorno. Eso es lo que pasa, sinceramente lo digo, porque más allá de lo que podamos decir, de lo que hacemos, de si las cifras, de que si en La Rioja ocupamos este cuarto puesto, aunque en otros índices aparece como el 15 y 17, bueno, más allá de esto, yo creo que es más una cuestión global, ¿no? Realmente, pues el relato que nos está haciendo Carlos, ¿no? Que cómo está el mundo, cómo funciona el mundo y qué importancia le damos a esto, qué importancia le damos como ciudadanos y, por supuesto, como instituciones, por no responsabilizar solo a las instituciones de esta falta de lo que yo entiendo como una falta real de compromiso. Entonces, como no tengo mucho que decir, intentaré pues no aburrir mucho, no decir cosas que son irrelevantes, ¿no? Una de las preguntas que hacía es, ¿no? ¿Cuánto se gasta en salud? Yo no tengo ni idea de cuánto se gasta en salud, no lo tenemos contemplado. Sí puedo decir que al menos en el
dinero que entre ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, el presupuesto, luego especifico esto, luego aclaro esto, el presupuesto ronda el $500.000, la mayoría de los proyectos que se financian están relacionados con la salud, tienen determinantes de salud, no siempre se computan como salud, algunas cosas son cooperación y desarrollo, pero o ayuda humanitaria, pero por ejemplo, pues de los 3 de este año que comentaba, que bueno, de este año, del 21, que financia el Ayuntamiento de Logroño, uno es con Vision Mundi, Burkina Faso, mejora de la salud visual, el otro es con la Fundación Vicente Ferrer, que tiene que ver con la atención sanitaria de calidad, asegurando continuidad de servicios sanitarios en el distrito de Nantapur, que lo que se ha financiado en ayuda humanitaria es a través, dos entidades destinados a Haití, con el terremoto de agosto, que están relacionados con abastecimientos y alimentación, de higiene, otros proyectos de agua potable. En la parte que se hace en el Sáhara, estos 2 años con el tema de COVID también han ido a salud, es decir, que hay veces que no sé exactamente, bueno, yo creo que lo explica aquí un poco, ¿no? Que no todo aparece destinado a salud, pero, o contabilizado como salud, pero que hay proyectos que el fundamental determinante es la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, supongo que habría que matizarlo, aunque es difícil de cómo reflejar esto, ¿no? Así decía que matizaba. Hay veces, para ver la dificultad de trabajar algunas cosas o de trabajar algunas cantidades, ¿no? En el Ayuntamiento de Logroño llevamos 2 años, al menos en los que me toca, porque bueno, esta es una realidad, que el Ayuntamiento de Logroño no tiene un servicio, no tiene un área de cooperación a desarrollo como tal, sino que lo que tiene, lo digo así claramente, es un concejal que se encarga de otras cosas, pero como está interesado en esto y tiene interés en esto y se compromete y tal, pues yo voy a coger el área de cooperación. Entonces busca entre sus técnicos y se encuentra conmigo, que llevo otras cosas que no tienen que ver con esto, pero que tengo experiencia en cooperación al desarrollo, en cuanto como cooperante en terreno, quizá pues encárgate de esto. Pero esto determina un poco también a veces el interés que tienen las instituciones en estos temas. Bueno, pero esto pasa ahora y pasaba con la corporación anterior y con la otra y con la otra y con la otra, ¿eh? O sea, de esto, claro, todo esto es que es un continuo, ¿no? Es un continuo a la hora de analizar por qué determinadas cosas son de una manera, pues vamos cogiendo estas cosas. Y nos encontramos, por ejemplo, que estos últimos años, del presupuesto que tenemos para cooperación al desarrollo, hemos dejado de destinar, pues, 100.000 euros en el 2020 y 100.000 euros en el 2021, de lo que teníamos presupuestado. ¿Por qué? Bueno, participamos en una convocatoria conjunta con el Gobierno de La Rioja y tanto por unas cuestiones de las bases, bueno, que no me voy a liar, a veces determina mucho más las dificultades que nos ponen los servicios de intervención de fondos que lo que nosotros queremos hacer en cooperación. Y como determinan que es que este dinero tiene que tener unas partidas, estas son para inversiones, estos son para proyectos, bueno, la cooperación y las asociaciones, las entidades, las ONGs, las necesidades, no entienden ni tienen por qué entender estas peculiaridades que encima cada administración tenemos con esto, ¿no? Entonces, pues por segundo año consecutivo nos encontramos que los proyectos que se valoran desde el Gobierno de La Rioja, que yo colaboro con los técnicos y que estamos ahí de verdad haciendo un encaje de bolillos, ¿cómo podemos meter el máximo de dinero que tenemos presupuestado? Viene la intervención, no, porque esto pertenece al capítulo 7 y no al capítulo 4, y como el capítulo 7 ya os habéis gastado 200.000 euros, no te puedes gastar, ya, pero mira, es que tengo 3 proyectos que son del capítulo 4, pues ¿qué más da? Pues si uno no sé qué me sobran 100.000 euros, pues lo paso del 4 al 7, eso es lo que entendemos la gente normal, ¿no? Lo paso de esto a esto, no sé, el dinero de mi casa yo lo paso de un cajón a otro. Pues si esto lo tenía destinado para una cosa, pero me hace falta para otra, pues lo quito de aquí. Bueno, pues no puede ser. Y a veces se pierde dinero de esto por unas cuestiones administrativas. En este caso, el ayuntamiento, o de que las bases no contemplan a veces proyectos plurianuales, o
cosas de estas, ¿no? Que nos hacen mucho más complejo incluso destinar, ¿no? Los recursos, si ya los recursos que se presupuestan son insuficientes, encima nos encontramos en algunos casos, en este caso hablo por el Ayuntamiento de Logroño, con esta dificultad propia, ¿no? Y que nos hace pues, perder este dinero. Finalmente yo destacaría de lo que decía Carlos, sobre todo pues que el mayor problema es de equidad o de inequidad en cuanto a las cosas. Si ya bastantes dificultades tenemos con lo que no podemos hacer, bastante lamentable o muy lamentable, mucho más lamentable, es que con lo que podemos hacer no queramos hacerlo y al final hay que decirlo así, no se quiere hacer. Hay problemas que son solucionables y todo el mundo los quiere solucionar y parece ser que en nuestro mundo occidental pues no queremos solucionar y no queremos ver, y yo creo que lo que nos está pasando con el COVID, al menos a mí me da iba a decir un ejemplo, no, la palabra no es un ejemplo, ¿no? Una advertencia de otras cosas que poner, ¿no? Cuando expertos como Carlos nos dicen, o sea, esperaros a ver el año 2050, las situaciones que pueda haber, ¿no? Que qué va a pasar el día que, por los cambios climáticos, por todo esto, que nos encontremos con un virus que sea altamente transmisible y altamente letal. No sé si será más listo, más tonto o tal, pero el día que se combinen las dos cosas, que algún día se combinarán, pues las tendremos. Y entonces estaremos viendo cómo entre China y Estados Unidos y se pelean, o si la India, o si nos quedamos con un paracetamol, sin capacidad de un triste paracetamol. Pues esa es la realidad que estamos viendo ahora y que nos está avisando, ¿no? Y que si esto no hace que como sociedad, como ciudadanos, pues no sé, nos alarmemos, nos asustemos, nos comprometamos, no sé qué tenemos que hacer para exigir, en este caso como sociedad, como ciudadanía, que a esto nos dediquemos con seriedad, difícilmente esto lo vamos a cambiar, ¿no? Desde las instituciones. Yo no creo que y en esto sí que llevo años trabajando en la administración, al final los políticos y los que gobiernan en función de la presión ciudadana. Lo tengo muy, muy claro en temas como este, no digo en otras cosas, ¿no? En temas como este. Si en nuestra ciudadanía nos preocupamos más por si nos cierran o nos dejan de cerrar el ocio nocturno, o por el horario de las discotecas, o por si el no sé qué, con respecto a lo que está pasando, pero no estamos forzando a esta barbaridad de tener que tirar no sé cuántos millones de vacunas porque no las podemos distribuir, pero no se van a los países, pues bueno, pues no me gusta usar esta frase de que tenemos lo que nos merecemos, pero de alguna manera es así. O sea, si no estamos presionando suficiente para unas cosas que son serias y nos estamos preocupando más de otras, pues al final un responsable de gobierno también hace o presiona o se dedica a lo que se siente presionado y lo que se siente influido, ¿no? Y es decir, que no veo que socialmente, ¿verdad?, tengamos o se tenga mucha presión en cuanto a estas cosas, a decirle a los gobernantes, oiga, tómese este tema en serio, porque de eso depende mi vida, mi salud, la mía, la de mis hijos, la de mi futuro, la del futuro de este planeta. Y mientras ahí siguen con sus guerras comerciales. Y bueno, ya no me enrollo más. Sí me gustaría decir algo que creo que comentamos pues eso, el año pasado, que yo creía que era más. Y esto ya es una, bueno, no es que sea una recomendación, pero es una invitación. Sois profesionales, futuros profesionales de la salud. El campo de la cooperación es un campo tremendamente interesante. Yo no soy profesional de la salud, pero en la medida que he sido cooperante y que pretendo en algún momento volver a retomar esa faceta, pues es un mundo apasionante y sobre todo por la dimensión que te da de cambio de mentalidad, de parámetros en tu vida, no únicamente en el aspecto profesional, sino en el personal. Así que os invitaría a que, no sé, hablo desde el completo desconocimiento a cómo es la formación en tema de salud. Sé que hay algo que tiene que ver con enfermedades tropicales o supongo que intervención en países en desarrollo, no sé, no, pero que desde luego que os planteéis la posibilidad de
de dedicaros a ello o por lo menos de tener esa experiencia porque es algo creo que es interesante, bonito, efectivo para lo que se trabaja y desde luego no que os pueden seguir a ofrecer como invitación, pues lo dejo. Y, gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosita, alguna reflexión. Uh-huh. ¿Se está haciendo algo? ¿Se va a hacer algo? Es que ya no digo a nivel, sino a nivel ciudadano, a nivel ayuntamiento, información. La gente no lo sabe. La gente se toma un antibiótico para que se le quite el dolor de garganta, lo toma un día y se olvida. Y estamos creando una resistencia que en el 2050 se va a matar a todos. Y pienso yo, se puede hacer algo, aunque sea información a la ciudadanía de a pie que lo sepa. Sí, a ver. Yo creo que aquí hay dos o tres cosas que se pueden hacer. Tienes toda la razón de que estas cosas en general, como lo del cambio climático, estoy convencido de que vosotros no habéis oído hablar de cómo trabajar en salud afectaba al cambio climático. ¿Se lo habéis oído? Seguro casi que no, ¿sabes? Entonces, digamos, esta es nuestra función, el ponernos encima de la mesa cosas para que, como han dicho muy bien, y yo estoy convencido también como él, de que el Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja, el Gobierno de España, Europa, hará lo que la población quiera que hagamos. Entonces, yo os he puesto esos retos porque creo que al final a mí me va a tocar un poquito ya mayor. Y a vosotras y a vosotros os va a tocar. Es el que os va a tocar. Y es el que ahora, en este momento, tendréis que pensar qué hago yo personalmente o un colectivo o quien sea para que esto se modifique. Porque claro, tú estás comentando, por ejemplo, lo que pasa aquí. Lo que pasa en África es que toman uno porque no tienen más dinero. ¿Vale? Yo lo he visto con la malaria. Yo he visto de repente que dicen, no, me he comprado 2 pastillas, ¿no? Porque la gente tiene botes así y les dan las 2 pastillas y digo, pero si con 2 pastillas, dice, no, es que no tengo más. Lo que os he dicho de empobrecer, no tengo más dinero, con lo cual, claro, no tengo más dinero, pero luego se lo gastan culturalmente en un funeral, ¿vale? Pero en eso, o sea, tienes que entender que la salud, cuando trabajas en salud en estos países, tienes que entender los contextos en los que trabajas, ¿no? Y, por ejemplo, ese tipo de cosas de funerales y tal tiene que ver con la vida eterna. ¿Y qué quieres que te diga? 5 años o mi vida eterna, pues mejor mi vida eterna, ¿no? Entonces, estas cosas hay que trabajarlas con cuidado. Hay que tener mucho cuidado en entender qué ventajas tiene nuestro modelo biomédico de salud y cómo trabajar con otras culturas donde la salud tiene otro concepto distinto. Por ejemplo, aquí no tenemos un concepto colectivo de salud. Y en algunas comunidades donde trabajamos, sí. O sea, un concepto colectivo, ¿no? Joder, y cuando llegas ahí dices, ¿y ahora cómo demonios, qué hago, no? Entonces, el problema de la resistencia antimicrobiana es algo que se lleva hablando y hablando, porque la resistencia antimicrobiana tiene que ver no solamente con el tema de las personas, sino también con los animales. Porque los animales están recibiendo también antibióticos y medicinas. Entonces, hay una medio iniciativa, se llama One Health, que es Animal Health, o sea, perdón, salud animal, salud planetaria y salud humana. Donde, digamos, están dentro de la OMS, están intentando trabajar esto. Y dentro de esa manera de trabajar conjuntamente, el tema de la resistencia antimicrobiana estaba, por ejemplo, encima de la mesa. ¿Cuál es el problema? Que tenemos como os decía antes, la salud la miramos con anteojeras. Y entonces ahora estamos en COVID. Y ahora estás en COVID. Y espérate, hasta que no acabemos la COVID no vamos a hacer nada. Yo ya os digo mi pronóstico, aunque no soy la bruja Lola, pero yo creo que la COVID no va a desaparecer. No sé si estamos esperando eso, pero la COVID no va a desaparecer. La COVID
se modificará y acabará siendo una enfermedad como pues el VIH-Sida tampoco ha desaparecido, como otra enfermedad no ha desaparecido. ¿Hasta qué punto nos implicará a nosotros o a nosotros nuestra salud? Pues no lo sé, realmente eso ya no lo sé. Pero no creo, no parece que sea una enfermedad en las que desaparezca, sino parece que es una enfermedad en las que se queda. ¿Mm? Ha habido otros como el SARS-CoV-1, que es así, la gripe A famosa, llegó, bueno, la gripe A hasta siempre, bueno, eso es otro. Bueno, pero ya no se ha vuelto a hablar. El Zika es una enfermedad que nació con las Olimpiadas de Brasil, después de las Olimpiadas ya no se habló, está ahí, y empezamos a tener casos de Zika aquí. La malaria, ¿sabéis cuándo desapareció la malaria en España? En 1957. No tan lejos, ¿eh? El último caso autóctono nuestro. En las zonas así de Valencia y de Andalucía había casos de malaria autóctonos nuestros, no venían en aviones ni nada por el estilo, ¿no? Y el último caso creo que fue en 57, 55, por ahí, por esos años. ¿No? Y el cambio climático, pues a lo mejor hace que aquí cambien las temperaturas y acabemos siendo un sitio donde haya un buen reservorio para estos mosquitos que son los que transmiten estas enfermedades. Y nos pueden cambiar. O en Italia, en el sur, que también había malaria. Quiero decir, pero no podemos decir vamos a luchar solo contra la malaria o vamos a luchar contra la resistencia antimicrobiana. Lo que creo que tenemos que hacer es un análisis global de cuáles son los problemas de salud y cómo debemos enfrentarnos como sociedad. Porque hay cosas que superan el ámbito de la sanidad. O sea, el tema de los medicamentos, hay unas empresas que generan los antibióticos que a su vez, como os he dicho, tienen una relación con el cambio climático de cómo se hacen las cosas, pero que luego está la capacidad de los gobiernos, instituciones públicas para regular qué modelo de sociedad queremos. Todas estas cosas son las que tenemos que empezar a reflexionar, creo. Porque son los problemas que os vais a encontrar vosotras en vuestra vida. Y creo yo, ¿eh? Y ojalá me equivoque y ojalá me diga, mira el tonto este de Carlos que nos dijo en 2050 y estamos viendo como Dios. Ojalá. Eso querrá decir que hemos hecho algo que no estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. ¿Eh? O sea, Einstein ya dijo, si quieres cambiar las cosas, no sigas haciendo lo mismo. Y lo que queremos hacer después de la COVID, y lo entiendo, es decir, ojalá volvamos antes. ¿Antes? ¿Seguro? Hay una frase que se utilizó en Chile para un político que me gusta mucho, que es que decía, ¿cómo decía? Sí. Yo no quiero volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Innovar. Necesitamos que vosotros, todos vosotros penséis, actuéis de manera diferente a lo que actúo yo o pienso yo. Cosas nuevas, cosas que yo me tire los pelos y diga, pero qué barbaridad me estás diciendo. Porque esa es la manera de avanzar. Que todos pongamos nuestra granito de arena. Y ya no doy más chapa. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Quisiera añadir sobre lo que hablas bueno, de la resistencia y demás. Yo creo que es trabajo de todas y todos, además los que estamos aquí, tanto de esta escuela como para cuando enseña a las alumnas y alumnos a que explique eso a sus futuros pacientes, también de las futuras enfermeras, que es aquí, médicos, terapéuticos que también van a hablar de los antibióticos, de nosotros, de las administraciones, para informar a la gente cómo se va a hacer. Es una cuestión al final de educación. O sea, de cómo, pero es que lo estamos viendo, es que lo llevamos desde el principio, cómo todo ha quedado en la COVID. Yo veo, y esto es una percepción personal, pero sí veo, por ejemplo, que la gente cercana ya no se hace, por ejemplo, los chequeos médicos que se hacían anteriormente, ya sea por cuestión a lo mejor de que ahora mismo la sanidad está muy saturada con el tema de la COVID, pero también por iniciativa personal, no, yo no voy al hospital a hacerme chequeos. Si empezamos así, si empezamos a descuidar nuestra propia salud en este caso, ¿por qué no vamos a dejar de tomar el antibiótico fuera de los días, que es lo que hace que quede la resistencia? Bueno, eso sabéis, no son los todos vosotras que yo. ¿Por qué dejamos de tomar el antibiótico en vez de hacer la pauta completa? Que hacemos parte, pese a que desde los centros médicos se dice que tienes que hacer la pauta completa, no tienes que tomar más, no solo tomarlo cuando lo receta el médico. De hecho, hasta hace unos años se recetaba libre y ya no se receta libre. Entonces,
eso es una cuestión de educación, de aprender a cuidar, yo creo, nuestra propia salud también, que siempre yo creo que la tenemos un poco descuidada. En este contexto nos estamos centrando más en, uy, que somos un poco, a ver si vamos a tener COVID, que encontrar otros casos, que hay que también aumento de otro tipo de enfermedades o de eso, de infección tardía. Entonces, pues bueno, claro, pues no te digo, al final es una cuestión de que todos y todas debemos educarnos también a nosotros mismos a este tipo de situaciones, a que no se consuma el medicamento cuando no se debe consumir, a hacerse chequeos médicos y demás. Bueno, pues yo, aparte de las gracias a mí, por hacer estos importantes básicamente, pues, quería felicitarse por el informe, creo que ha sido altamente interesante, como ya esperábamos, y por supuesto, pues todo esto que estáis aumentando ahora mismo, pues efectivamente es así. Yo también las investigaciones que me conocía de la salud y sé que, bueno, pues lo hemos visto de hecho con la COVID también, como en los distintos países el sistema de atención primaria tan distinto que tenemos nosotros, en unos sitios ha funcionado mejor, en otros peor. También tenemos ahí todo el tema de las farmacéuticas y todo esta cuestión, porque claro, este reforzamiento del sistema público, yo creo que también tenemos de acuerdo en que hay que reforzar algunas áreas y hay que cambiar también de modelo, hacia un modelo más integral como lo hace y todas estas cuestiones. Y efectivamente estamos en un sitio en que todos los estudiantes tienen acceso para adelante todas estas perspectivas y que es una que tenemos muy buenos resultados. Los reforzamientos del sistema sanitario y por supuesto mucho más solidarios, mucho más flexibles y hacia un modelo que de verdad satisfaga a todo el mundo, globalmente, porque mejora lo que toca. Así que muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias y a partir de ahora sois vosotros, los que tenéis que empezar a hacer cosas. Venga, hasta luego, gracias. No, pero no me digas, yo porque lo tengo apuntado, que si no, porque el año pasado fue la primera, si no, no estoy seguro de que no. Esta sensación de cambio de año, esto fue 19, esto fue pre-COVID Claro, o claro. No, esto fue en COVID. Sí, que no lo sabíamos, que cuando veníamos, claro, no sabíamos, porque claro, estábamos todos aquí encerrados, que si no, no sabía yo si...